Bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Les saluda el hermano Salvador Carrillo. Por gracia y misericordia de Dios, estamos pastoreando una de las iglesias de remanente escogido aquí en la ciudad de Guatemala. Saludamos con mucho afecto, mucho respeto a nuestro pastor general, el pastor Álvaro Garavito, a nuestro pastor Gustavo Chay, a nuestro director regional, el pastor Josué Avendaño, a cada uno de los pastores y miembros de esta gran obra. Bienvenidos a este programa y conoceréis la verdad en esta temporada que la hemos titulado Palabras Inconvenientes. Si ustedes se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del 5050-6178 y si está fuera del territorio guatemalteco, puede hacerlo anteponiendo el signo más 502 5050 6178. Les invitamos a que puedan visitar nuestra página web www.yconocereislaverdad.com, donde ustedes van a ver nuestro contenido, nuestras redes sociales, conocer un poquito más acerca de nuestro ministerio por misericordia de Dios. Vamos a dar inicio a este episodio que lo hemos titulado La disensión. Entendemos acerca de esta palabra y que lastimosamente también es un acto, ¿verdad? Que la disensión es la falta de acuerdo entre dos o más personas. Que las personas no logran tener una comunión, una buena comunicación o una falta de acuerdo. También la disensión es una falta de aceptación de una situación o de una decisión o de una opinión. Trayéndolo a la iglesia, en muchas ocasiones puede hacer que el pastor tenga un proyecto. Puede hacer que diga, hermanos, vamos a sacar en esta semana un retiro de 4 días, de 5 días, de 7 días. La disensión entonces es que 2 o más personas no están de acuerdo en algo que está diciendo el pastor. En este caso, le estoy poniendo el ejemplo como de un retiro, de un ayuno. Puede hacer que el pastor les diga, hermanos, el día martes vamos a tener culto en la calle, y puede hacer que muchas personas no lo acepten, no acepten la decisión o no acepten la forma de trabajo. Y en muchas ocasiones la persona que está atrapada en las disensiones es una persona que no enfrenta las cosas de frente, sino que a las espaldas, y siempre se va a alojar, su guarida van a ser los debiluchos de las congregaciones y de las áreas de trabajo también. Aquellas personas que no tienen dominio propio, aquellas personas que no tienen esa autonomía propia, y lastimosamente muchos siguen más a una persona que se encarga, en este caso, de distribuir la disensión y no escuchan la voz de su pastor que quiere el bien. Puede ser que el pastor dice, hermanos, vamos a hacer estas ventas para poder comprar unas bocinas. Puede ser que haya muchos que estén en esa disensión, en esa falta de acuerdo. Dicen, no, ¿para qué vamos a comprar bocinas? ¿Para qué vamos a invertir miles de dólares? ¿Para qué vamos a invertir miles de quetzales en poder adquirir el equipo? Están buenos esas bocinas. Puede ser que las bocinas estén todas viejas, todas están charleando mucho, ya no se escucha, una cosa terrible. Y puede hacer que muchas personas no estén de acuerdo en innovar, en renovar el equipo de sonido, el equipo de transmisión, la cocina. Y cuanto más en la cocina muchas personas están en desacuerdo. No, es que yo no quería que esa mujer se quedara como encargada de la cocina. Yo no quiero que ella sea mi líder. Y muchas veces, vuelvo a repetir, se quedan palabras entre los dientes, en la guarida de los más débiles, los más carnudos también dentro de una congregación y de una iglesia. Ahí van a alojarse ese tipo de personas. La disensión también es una oposición y también es una contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. También
Una disensión es una contienda, es una riña y también es un altercado. En San Juan capítulo 9, el versículo número 16 nos habla lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Esta parte de la escritura nos hace referencia cuando Jesús sana a una persona ciega de nacimiento y que ya lleva muchos años así. Jesús viene y lo sana con su gran poder. Y los fariseos, escribas, saduceos empezaron con una riña, empezaron con un pleito. Precisamente les hago referencia que las disensiones son contiendas, riñas y también son altercados. Cuando una persona le gusta, literalmente hay gente que le gustan los problemas y es el pan de cada día para muchas personas estar en contiendas, estar en riñas y estar en altercados. Precisamente en San Juan 9:16 habla que los fariseos, o sea, esas personas se supone que eran los más espirituales. Se supone que eran los líderes religiosos, eran los que estaban dirigiendo al pueblo de Dios, pero cuando uno se da cuenta se les estaba manifestando la carne. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo número 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bíblicamente Dios nos habla y no es voluntad de Dios que nosotros seamos participantes de las disensiones. Que cuando se nos diga algo nosotros lo pongamos por obra. Por ejemplo, aquí en este remanente escogido a nivel nacional en Guatemala, todos los martes estamos en oración, los viernes también. Y cuando una persona la disensión empieza a decir: a mí no me gusta estar en oración, a mí no me gusta estar clamando, mejor, ¿para qué vamos a la iglesia? Quedémonos aquí. ¿Acaso no Dios está en todos los lugares? Es una de las varias justificaciones de la persona que no quiere buscar a Dios. Es una de las varias justificaciones de aquellas personas que no se someten a buscar la presencia del Señor. Es porque no están de acuerdo, es porque quieren hacer su propia voluntad. Y aquí dice la Escritura: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos tenemos que hablar una misma cosa. Es voluntad de Dios de que nosotros estemos unidos. Es voluntad de Dios que no estemos fraccionados y que no estemos divididos. Esa no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire que hay muchas personas, puede ser que estén murmurando, hablando, criticando, no estén de acuerdo con las ofrendas que mandamos a nuestro campamento La Certeza. Literalmente allí se pierde la unidad, allí se pierde el compañerismo, ahí se pierde el mismo sentir que la palabra nos está ordenando y mandando que debemos de vivir día tras día. Pablo se refiere al hecho de que cuando nosotros somos débiles o una persona es débil de carne, solo queremos satisfacer nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Nos puede llevar a distanciarnos de los demás cuando nos enfrascamos en posturas propias y banales, creando chismes y enemistades. Entonces, el propósito de este programa es dar a conocer que en este caso las palabras inconvenientes como son las disensiones, eso no nos conviene, que eso lo va a llevar a la ruina espiritual. Mire, hay muchas personas que ya no pueden orar, hay muchas personas que ya no van a la iglesia,
Hay muchas personas que agarran su propio camino, nunca le informan a los líderes, nunca le informan a los pastores. Esas personas literalmente están dando un mensaje que no están de acuerdo en la iglesia donde están perseverando, que no están de acuerdo en la iglesia donde están congregándose. Precisamente son los resultados de esa frialdad espiritual por andar escuchando a la persona que lo estaba involucrando a las cosas que a Dios no le agradaban. Mire que la disensión en todo caso también es muy peligrosa como la envidia. Hay muchas personas que cuando están en ayuno se quedan dormidos, ya no pueden evangelizar, ya no pueden buscar a Dios, ya no se pueden someter a la presencia de Dios, precisamente por andar escuchando a gente que no está de acuerdo a lo que se hace. Mire, no hay nada tan especial como estar en una unidad. No hay nada tan hermoso como estar en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué triste y lamentable es cuando hay muchos no están de acuerdo con lo que se hace dentro de la iglesia, con lo que se hace en las labores para engrandecer la obra de Dios. Puede ser que el pastor les diga: hermanos, vamos a empezar en un proyecto y vamos a comprar un nuevo púlpito. Y hay personas que empiezan con la disensión y dicen: no, ¿y para qué vamos a comprar un púlpito? Está bueno ese, démosle hasta que se acabe. Y puede ser que ese pobre púlpito esté todo podrido, esté apolillado. Y hay muchos que va de sembrar cizaña y siembran cizaña y se oponen al crecimiento y a embellecer la obra de Dios. La palabra disensión también está íntimamente relacionado con todo aquello que se refiere la contrariedad. Mire qué tremendo, o sea, la disensión equivale a decir contrario, opositor. En todo, mire, hay personas que a todo le encuentran un problema. Vamos a hacer actividad de niños, se oponen. Vamos a hacer actividad de jóvenes, se oponen, todos murmuran. ¿Y de qué les vamos a dar de comer? ¿Qué le vamos a dar de refaccionar? ¿Acaso a comer vamos a una iglesia? ¿Acaso no la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios? De eso vamos a vivir. Pero hay personas que literalmente todo le encuentran un pleito. En varios pasajes donde aparece la disensión siempre suele ir acompañado de cosas negativas, haciendo entender y haciéndonos discernir que prácticamente la disensión es una oposición de todas las opiniones. Está relacionado principalmente en aquello que se considera diferente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted quiere hacer algo diferente, siempre va a encontrar oposición. Mire, por ejemplo, en el caso de Nehemías, cuando él llega y empieza a restaurar los muros, cada uno tuvo su cierta etapa. Esdras motivó al pueblo para restaurar el templo. Viene Nehemías y motiva para restaurar los muros. Y cuando hay alguien que quiere hacer algo nuevo, algo diferente para poder engrandecer la obra de Dios, siempre se van a oponer, siempre va a haber un Sanbalat, siempre va a haber un Tobías, siempre va a haber un Gesem, el árabe, que va a querer estorbar el avance y la obra de Dios. El Señor nos reprenda. Hay victoria en Cristo Jesús, así que ánimo, hermano, pastor y líder, todos aquellos que estamos queriendo hacer algo para engrandecer la obra de Dios. Siempre van a haber oposiciones, pero el que está con nosotros es el que nos llamó un día, es Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso. Él es el que nos va a dar la victoria. Así que, como le pasó a Gedeón, ¿de qué nos sirve tener un gran número alrededor de nosotros, pero todos son unos cobardes? Todos son unos amedrentados, todos son unas personas vividoras del evangelio. No, ¿para qué nos sirve gente así? Hay que orarle a Dios que ponga a la par de nosotros gente valiente, gente esforzada, gente trabajadora, gente que ame la obra de Dios. Y usted se da cuenta que solo van a ser 2, van a ser 3, así sea solo 2 o 3, pero con ellos vamos a llevar la victoria hacia adelante. Hay personas que dicen: ¿y por qué no sale a evangelizar? Es porque el pueblo no quiere. ¿Por qué no ha hecho algo en la iglesia? Es porque el pueblo está muerto. Es porque el pueblo está carnudo. Es porque el pueblo no quiere hacer nada. Todo va a empezar
con el pastor, con el líder, con el que está al frente. Cuando demos el primer paso, a ver si no se van a abrir las puertas de los cielos para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19 dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por una parte, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Ya nosotros, de parte de nosotros, es importante que no haya ningún tipo de disensión. Pero en una congregación dice que es preciso. Hablar de precisión es algo increíble. En la actualidad, por ejemplo, hay muchos metros que no tienen la misma medida. Si usted compara, y hay veces queda chueco el trabajo que se está haciendo. Pero entonces ahora buscaron una forma y un método más preciso. Ahora está y existe el láser. Por ejemplo, cuando van a los carpinteros, cuando entran en un apartamento y empiezan a hacer mediciones, literalmente ahora ya no lo hacen con un metro, ya no lo hacen con regla, ya no lo hacen sacando medidas con la mano así a mano alzada, o al ojo o al pulso, sino que ahora todo es literalmente con láser. Ponen un aparatito y empieza el láser, lo configuran y empieza a sacar diferentes medidas y ya empiezan a hacer los trazos muy precisos, rectilíneo. Precisamente eso es la voluntad de Dios, de que nosotros llevemos una vida precisa, bien clara, bien determinados, qué queremos hacer, qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, que tengamos nosotros la precisión exacta de que hemos decidido servir a Dios, amar a Dios y poder entregar nuestra vida y queremos vivir con Él por toda la eternidad. Cuando uno no tiene esa precisión, un pie lo tiene en el mundo y otro pie lo tiene en la iglesia. Cuando no tiene esa precisión, hay muchas personas que dicen, no, entonces están un rato en la iglesia, un rato con los borrachos, un rato con los marihuaneros, un rato con los pandilleros, un rato con los católicos, un rato con los mormones y después el domingo llega a la iglesia. No está preciso qué es lo que quiere conseguir, no está claro, no está definido, no está determinado. Pero cuando usted está determinado, las cosas son diferentes. Entonces, es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiesto. Mire, por un lado, cuando hay disensión, es importante que se manifiesten quiénes son los que están aprobados. ¿Cómo así, hermano? Yo no entiendo esa parte. Eso quiere decir que si usted está escuchando a una persona chismosa, a una persona carnal, a una persona que se opone literalmente a todo, se va a vender helado en la iglesia, no está de acuerdo. Se van a vender tamales, no está de acuerdo. Se va a hacer algo para engrandecer la obra de Dios, no está de acuerdo. Si usted es parte de ese grupo de personas, no está aprobado. No está aprobado para un ministerio, no está aprobado para un liderazgo, no está aprobado para poder hacer algo grande y especial para la gloria de Dios. Pero si usted es una persona que se sujeta, que es humilde, que es obediente y que empieza a orar y que dice, Señor, dame la visión que tiene el pastor, porque yo miro que tiene mucha visión, ayúdame a entender lo que él quiere decir, lo que él quiere transmitirnos. Cuando usted lo logre entender, las cosas son diferentes. Usted va a decir, no, hay que comprar nuevas cosas, hay que comprar nuevos cables, hay que comprar nuevos instrumentos, hay que comprar nuevos utensilios, hay que ver qué hacer para engrandecer la obra de Dios, porque ya se integró en la visión. Entonces Dios dice, está aprobado. Porque cuando vino la disensión, porque cuando quisieron turbarlo, cuando quisieron desubicarlo, esa persona estuvo firme en el Señor. Está aprobado para un ministerio, está aprobado para un liderazgo, está aprobado para poder hacer algo grande para la gloria de Dios. No se puede andar juntos cuando uno no está de acuerdo en algo que es básico y en algo que es primordial. Y si usted no está de acuerdo, lo mejor es entonces siga su camino. Hay personas que dicen, no, es que en esa iglesia hay mucho ayuno, en esa iglesia hay mucha oración. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Entonces, ¿para qué sirve una iglesia? ¿Acaso no la Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros lo habéis vuelto una cueva de ladrones?
La Biblia es clara en decir que la iglesia es para ir a orar, para ir a adorar a Dios, para ir a buscar su presencia, no para ir a dormir, no para andar chismeando. Muchos piensan que la iglesia es como un club social, que pueden ir como se les da la gana y piensan que eso es algo agradable ante Dios. Es importante, incluso la Biblia dice, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Si no está de acuerdo, entonces, ¿qué está haciendo para poder arreglar sus pensamientos y que haya paz en su corazón? El gran problema de muchos que están en la disensión realmente están muy esclavizados y atrapados, que no se acercan a su pastor, que no se acercan, mire pastor, fíjese que tal fulano, tal mengano, vaya y con nombre propio y apellido de una vez. ¿Qué está esperando? ¿Por qué está solapado? Mejor vaya, mire, me está diciendo esto y esto me está diciendo. Yo creo que eso no es lo correcto. Y ahí es cuando se va a empezar a cortar toda esa malicia que se ha estado metiendo en las iglesias. Si no están de acuerdo, no pueden andar. Esto fue lo que pasó con Pablo y fue lo que pasó con Bernabé. Está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. No estuvieron de acuerdo. Estaban haciendo su viaje misionero, pero después hubo un inconveniente, hubo un desacuerdo. Como no estuvieron de acuerdo, entonces Pablo siguió la obra misionera, Pablo siguió su rumbo y Bernabé ya no pudo seguir, ya no pudo avanzar, y realmente ya no, porque ya no estuvieron de acuerdo. No tenemos que dejar nosotros que la disensión impida nuestro crecimiento, como le pasó al hermano Bernabé, que precisamente ya no quiso. Realmente hubo un problema ahí, ya no estuvieron de acuerdo para avanzar en la obra misionera y se quedó. Precisamente la disensión hace eso, ese resultado impide nuestro crecimiento. Si usted está escuchando a una persona que dicen, ya se dieron cuenta ese pastor, esos proyectos que tienen, no lo apoyemos. Y no lo apoyemos en la confraternidad, no lo apoyemos en la convención, no lo apoyemos en las ventas, no vayamos a los cultos. El problema y el daño no es para el pastor. El daño es para usted, mi amigo, que lastimosamente la carne y el diablo lo ha dominado. Mírese de pies a cabeza. Párese en un espejo y vea su condición en la cual se encuentra. Hasta su rostro es diferente, hasta su rostro es distinto. Ahora mira con malos ojos a todo mundo. Ya no lo saluda con amor ni con cariño. La disensión lo arruinó, la disensión lo estancó y lo terminó matando. En 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, dice la palabra. O sea que cuando una persona está atrapada en la disensión, en la contienda, en los celos, manifiesta la carne y no se le puede hablar como a espiritual. Lo que precisamente dice la palabra de Dios: con el justo te mostrarás justo, pero con el impío te mostrarás severo también. Severo te mostrarás con el perverso, porque eso es parte del orden que Dios nos manda a cada uno de nosotros. ¿Qué vale decir entonces? Que los celos y las contiendas y las disensiones que había en Corintios había hecho a los cristianos volver a un estado carnal y material en que estaban antes. Pero viene Cristo y recordemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero como ellos lastimosamente le habían dado la rienda suelta a su carne, entonces viene la disensión, los atrapa y los termina destruyendo e impidiendo su crecimiento espiritual, de tal forma que no podían entender lo que el apóstol Pablo quería enseñarles. Hay gente que va a la iglesia y no entienden la palabra, precisamente porque la carne los tiene dominados. Satanás ha enviado el mismo espíritu de disensión entre nosotros hoy, porque sabe que una casa dividida contra sí mismo no permanece. También sabe que si todos nos unimos en la fe, llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por este motivo, Él ha encargado a un espíritu de disensión que opere en nuestra vida personal. El Señor lo reprenda.
en la vida de nuestras iglesias, en nuestra vida social y en nuestros hogares. Este espíritu inmundo se propuso hacer lo mismo que un día pasó en la iglesia de Corinto: despertar los celos, despertar las contiendas, despertar las disensiones para impedir nuestro crecimiento espiritual. Pero no tenemos que dejarnos llevar por ese espíritu. Al contrario, dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Esto entonces contesta nuestra pregunta: ¿para qué sirven las disensiones? La respuesta es: para revelar quiénes nosotros somos. Y cuanto anteriormente lo que se habló, que era necesario y es preciso que estén las disensiones, van a revelar nuestro carácter como persona, y si nosotros los practicamos y si estamos arrastrados con todos los carnales que se meten en las congregaciones. La disensión entonces sirve para demostrar quiénes somos, si somos aprobados y si somos genuinos cristianos o si solo son personas asolapadas y que viven en apariencias. En el capítulo 3 de la misma carta del apóstol Pablo, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice que lo que causa divisiones son niños espirituales, o lo que es peor, que son cristianos carnales. El hecho de que no se involucre en la distinción no significa que ya sean espirituales. Hay otros aspectos que también son necesarios para llegar a un nivel espiritual. Las divisiones manifiestan lo que hay dentro de una persona. Tenemos que entonces nosotros que rendir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, y que sea Dios tomando el control, y que sea Dios nuestro único dueño, y que tengamos nosotros una mente y un corazón para que nuestra vida sea dócil y sea aceptable ante Dios, fuera de las disensiones. Las disensiones progresivamente nos atrapan y nos destruyen. Hermano y amigo, en esta hora, lo que yo puedo motivar y aconsejar, y si me permiten sugerirles, no se involucren más en las disensiones. No se involucren más en las contiendas. No esté usted enfrascado en esa rosca de personas que son chismosas en una iglesia, con los vecinos, en el hogar. Eso lo están destruyendo. La sangre de Cristo tiene poder y Dios quiere librarnos y libertarnos de todas estas cosas. Hemos llegado a una parte final en esta oportunidad. Gracias por su atención. Dios los bendiga de una manera grande. Mi nombre es el hermano Salvador Carrillo. Estamos pastoreando una de las iglesias de la Iglesia Remanente Escogido aquí en Guatemala. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer al 5050-6178, y también pueden ingresar a www.yconocereislaverdad.com. Esperamos vernos en una próxima emisión y saludamos a todos los hermanos que están escuchándonos en diferentes radios donde tenemos alojado nuestro contenido, y también en los diferentes canales de televisión en Guatemala y en el Oriente. Y ahora, gracias a Dios, también estamos llegando al bello país de El Salvador. Ahí también estamos llevando la luz del Evangelio, las buenas nuevas y estos estudios que estamos esperando en el Señor que sean de gran bendición. Nos despedimos y esperamos vernos en una próxima oportunidad en este programa que se llama Y Conoceréis la Verdad. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos sean también bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad.
conoceréis la verdad